Aceites lubricantes. Primero que todo debemos definir qué es un aceite. Un aceite es una sustancia líquida de origen animal, vegetal, mineral o sintética que permite separar dos superficies en movimiento relativo, reduciendo el desgaste, refrigerándolas y evacuando contaminantes y protegiéndolas del medio circundante. Los aceites se pueden clasificar en orgánicos y minerales. Los orgánicos son de tipo animal y vegetal. Cuando aún no se conocía el petróleo, eran los únicos utilizados. Y los aceites minerales son derivados del petróleo, constituidos por una estructura molecular compleja, y los aceites lubricantes están constituidos por una base lubricante y un pequeño aditivo, de un grupo de aditivos químicos. La fabricación de los aceites lubricantes comprende una mezcla de bases lubricantes y aditivos según la necesidad o aplicación que se desee. Las bases lubricantes son las que determinan la mayor parte de las características del aceite, así como la viscosidad, índice de viscosidad, resistencia a la oxidación, punto de inflamación y de fluidez. Y los aditivos se han creado con la necesidad de emplear lubricantes de óptima calidad y que sean capaces de mantener las propiedades bajo cualquier situación. Ellos presentan ciertas características y ciertas propiedades. Una de sus características son disminuir la velocidad a la cual ocurren ciertas reacciones, proteger la superficie lubricada y mejorar las propiedades físico-químicas, incluso proporcionarle otras propiedades. ¿Qué es el análisis del aceite? El análisis de aceite es una de las herramientas más importantes de mantenimiento preventivo y permite realizar evaluaciones de laboratorio rápidas y precisas sobre el lubricante utilizado en los equipos. Con el análisis del aceite es posible detectar tanto los desgastes de las piezas móviles de los equipos como la presencia de sustancias contaminantes. Con un diagnóstico preciso, a partir del análisis de aceite, permite que el equipo responsable de mantenimiento de las máquinas y el equipo de su empresa puedan identificar más rápidamente e incluso anticipar posibles errores. ¿Cómo funciona? Para los buenos resultados, el primer paso es identificar las necesidades de intervenir y planificar el mantenimiento predictivo. En la fase siguiente es necesario definir qué equipos y recursos compartidos serán monitoreados, recordando que cada equipo posee sus especificaciones. A continuación se definen las herramientas necesarias para la implementación del programa y la recolección de los fluidos, y la muestra del aceite se analizan y se llevan al oil check, y los resultados se consolidan en 24 horas. Tipos de análisis. Existen cuatro tipos de análisis de aceite: análisis físico-químico, análisis de contaminación, espectrometría y ferrografía de análisis. El análisis físico-químico evalúa las condiciones del lubricante puntualmente o análisis periódico. El análisis de contaminantes identifica la presencia de sustancias que pueden contaminar el sistema. La espectrometría, con este método es posible identificar los elementos químicos presentes en los lubricantes, ya que el aceite pasa por un proceso de combustión y desintegrado hasta el nivel atómico. Y la ferrografía analiza partículas encontradas en el lubricante para identificar el grado y el motivo del desgaste de la máquina o los equipos. Beneficios del análisis del aceite. Posibilita un programa de intervenciones y mantenimiento de piezas, anticipa situaciones de riesgo y fallas, reduce costos de mantenimiento y de inventario y evita paradas innecesarias, aumentando las posibilidades de la máquina. Tipos de aceite que se analizan. Básicamente se analizan dos tipos de aceite: los empleados en la lubricación de la maquinaria industrial y los utilizados en la lubricación de motores de combustión interna. Estos pueden ser gasolina, diésel o gas, y en la maquinaria industrial, turbinas a vapor, a gas e hidráulica, sistemas hidráulicos, sistemas de circulación en transportadores, en compresiones de aire, refrigeración, en reductores de velocidad, si el volumen del aceite utilizado en ellos es suficientemente elevado para que justifique la inversión y el tiempo empleado para llevar a cabo dicho análisis. Saludos, mi nombre es Orlan Moncada y yo les voy a hablar sobre las tomas de las muestras. Existen muchas formas de hacer las tomas de las muestras, dependiendo de si dependiendo del comportamiento de las máquinas. Ajá, las tomas de la muestra del aceite se pueden usar cuando el mecanismo está recién detenido, con el fin de que las impurezas y los materiales solubles e insolubles se hallan en suspensión en el aceite y los resultados que se obtienen sean lo más representativos posible. En este caso, se tiene que tomar cuando el motor está en funcionamiento para que todas las impurezas que están no se como que están mezcladas y no se bajen por la densidad o se suban dependiendo si la densidad es mayor o menor al aceite con respecto a las impurezas. Nunca se deben tomar en cuenta las muestras del fondo del depósito o del filtro por el mismo caso, porque estas partes se encuentran con mayor concentración de impurezas, las cuales no recirculan en el aceite. En este caso puede ser por lo menos
en un motor o en una donde se le coloca el aceite, pues en la parte de abajo puede haber corrosión, oxidación, entre otras cosas, por el contacto entre el metal y el aceite. Cuando se vayan a las muestras periódicas de aceite en el equipo crítico de la planta, es conveniente colocarlo para ello en un nipple en la válvula para tomar dicha muestra. En los sistemas de lubricación por salpique, el nipple debe quedar ubicado en la mitad de la distancia entre el fondo y el cárter y el nivel normal del aceite. En sistemas de circulación se debe colocar entre la máquina, entre la bomba y el filtro de aceite. De ser posible, la muestra del aceite debe tomar a la misma hora del día y cuando la máquina esté sometida a las condiciones más críticas. La primera muestra del aceite se toma al abrir la válvula. No se debe tener sino la siguiente, porque de lo contrario se estaría analizando el aceite acumulado en acción de las tuberías. Las cantidades necesarias de aceites se deben mandar al laboratorio es de 0,5 litros. Cualquiera que sea el tipo de aceite, excepto cuando se va a analizar adicionalmente las pruebas de derrumbe, en la cual requieren 0,5 litros más, los aceites para transformadores y turbinas de vapor son sensibles a la luz. Por lo tanto, las muestras que se deben tomar deben ser almacenadas en una botella de color oscuro. El recipiente empleado para la muestra debe ir debidamente marcado con una completa identificación de los datos que deben especificar la muestra del aceite. Estos datos son el nombre y marca del aceite, el volumen del aceite que se utiliza para los equipos, la fecha del último cambio, las cantidades agregadas del último cambio hasta la fecha que se toma la muestra, la temperatura de operación del aceite, medios en el cual trabaja la máquina y la fecha de la toma de la muestra del aceite. En algunos casos, cuando el aceite trabaja bajo condiciones críticas, es aconsejable colocar otros datos adicionales, como la presencia o no de la demanda de demasiada cantidad de espuma, emulsionamiento, variación de su color, presencia de ciertos olores anormales, como el quemado de aceites industriales a gasolina en los detergentes o en el amoníaco en los refrigeradores. Los datos anteriores junto al aporte de laboratorio sirven para detectar el COFI, la mayor exactitud en la cual ha sido el comportamiento del aceite. Permite sacar conclusiones más precisas y los mantenimientos correctivos que se deben efectuar. En este caso, vamos a ver un video de cómo es el análisis de la
en el video está cuáles son los principales pasos que se usan y cómo es lo que se tiene que hacer. También voy a hablar sobre las normas ACTM. Ajá. Según Abarracil, que es el libro de tribología y lubricación, nos muestra que las normas ATM es la Sociedad Americana para las Pruebas y Materiales. Ha establecido una serie de normas para evaluar las propiedades físicas y químicas de los aceites, que se usan tanto en aceites nuevos como en aceites usados. Cada norma tiene un método estandarizado en el cual debe hacerse ya una prueba de laboratorio. Si una prueba de laboratorio se hace sin estas normas, no está bien especificada, si no se hace con los métodos que son. Todas las normas son la gravedad específica y API, que es el método ASTM de 287. La viscosidad, el índice de viscosidad, el color, el punto de inflamación o chispa, el punto de fluidez, los residuos de carbón, que son el método de Corradson y el método de Ravenston, el número de neutralización, el número básico total, la insolubles en petano y en benceno, la tensión interfacial, la dilución por combustible, la disponibilidad, la resistencia a la formación de espumas, la aeromoción o atrapados de aire, el aglas o el sedimento, la corrosión del cobre, el derrumbe, el contenido de cenizas, los métodos ASTM D 482 y 874, la rigidez dieléctrica, la estabilidad de oxidación, el método ULP, el método CIPRET, la estabilidad de oxidación de la bomba rotativa, el contenido de inhibidores de oxígeno, la formación de lodo, el contenido de azufre de corrosión, el contenido de cloro, las pruebas cuantitativas en marcha para aceites detergentes, el análisis laboratorios de grasa, la estabilidad de oxidación, el punto de goteo y la desintegración de las grasas por acción del agua. La separación del aceite. Según las normas ATM, las más importantes son el método D97. Este método es importante porque determina la fluidez del aceite en el momento que se coloca a bajas temperaturas. El método D893 permite conocer el contenido insoluble del aceite y su comportamiento es importante y se relaciona directamente con la degradación del aceite. El método D877 y D1816 es de gran valor para los aceites de transformadores y en el cual se debe ser como mínimo de 30 kilovatios. El método D1813 se somete a unas grasas para lubricar rodamientos. Se somete la muestra de grasas en movimiento para determinar la capacidad de la grasa para lubricar rodamientos. El método de 1742 permite determinar la cantidad del aceite que se separa de la grasa durante el almacenamiento y esta característica es importante para determinar la cantidad de aceite que se separa la grasa durante el almacenamiento. Los métodos más usados en aceites nuevos son el método D2270, en el cual busca encontrar el índice de viscosidad del aceite. Ahí, como podemos ver, hay dos tablas. La primera que está a mi mano izquierda está los rangos desde 0 hasta 100. Ahí podemos ver el índice de viscosidad y aquí podemos ver a las temperaturas que están, tanto en grados Fahrenheit como en grados Celsius. Y la está a mi lado derecha está en grados Celsius. Otro método usado para los aceites nuevos es el D92 y el D93, que se utilizan como parámetros de referencia para determinar la temperatura máxima a la cual se puede emplear. Como pueden ver, hay dos tipos en las dos imágenes. Está uno que es con vaso abierto y el otro con vaso cerrado. El método D97 se utiliza para aceites que trabajan a bajas temperaturas, para determinar la fluidez del aceite en el momento que se pone en marcha. El método D2272 sirve para evaluar el contenido de aditivos antioxidantes que aún le quedan en el aceite.
Esto se hace con una bomba rotativa para evaluar la resistencia de la oxidación de aceites nuevos y usados. El método de 1189 o el método de Correlson y el método de 524, el método de Rowentons, disculpen mi inglés, utilizados para determinar el porcentaje de depósitos de carbonosos que se obtienen al evaluar el aceite en evaporación. Ahí, como podemos ver, están los dos métodos, el método de Correlson y el método de Rowentons. El método ASTM de 808 y de 1317 se emplean para los contenidos de cloro por el método de gravitación. Eso es, ahí se utiliza como cuando colocamos agua y aceite para ver por medio de la gravitación, ver qué cantidad de cloro se utilizan, pero hay que utilizar ciertos aditivos. Los métodos, las normas ATM usadas en aceites usados son el método D287, que busca saber cuál es la gravedad específica de dicho aceite, que normalmente tiene que ser menor a 1 para todos los aceites de petróleo. Como ven en la imagen, se va a realizar con un hidrómetro de gravedad específica de 60 grados Fahrenheit. Es necesario tener la muestra del aceite a esta temperatura también. Ahí, como podemos ver, tenemos el hidrómetro, que es el que nos va a ayudar en esta prueba. El método de 2270 se utiliza para saber el incremento o disminución de la viscosidad, para saber la contaminación con otros productos. Si disminuye, puede ser indicio de que la baja resistencia a las cizalladuras de los aditivos mejoró el índice de viscosidad. El método D92 y D93 se utiliza para aceites usados si han disminuido. Puede indicar que el aceite está diluido con un solvente o con un combustible. Esta contaminación con un aceite de menor viscosidad. Ahí podemos ver las pruebas. También esto también se utiliza para usados como para nuevos. El método D 971 busca analizar las características de las interfaces que se forman cuando el aceite se contamina con agua. Ahí podemos ver en la tabla la tensión de interferencia en dinas por centímetros y la presencia de lodo en los equipos. El método D 2272 sirve para evaluar el contenido de aditivos antioxidantes que aún quedan en el aceite, al compararlos con la resistencia de oxidación del aceite cuando está nuevo. Ahí podemos ver la bomba rotativa para evaluar la resistencia de oxidación tanto en aceites nuevos como en aceites usados. El método D808 y D1317 se utilizan en aceites usados por medio del método de volumétrico para saber el contenido de cloro de dicho aceite. Y continuaría con lo que nos comenta el compañero Orland. Vendríamos ya con la parte del caso real de estudio en el análisis de aceites. Y es que se nos presenta un caso mostrado por el ingeniero Roberto Montes de Oca, ingeniero de servicios de asistencia, el cual trabaja para la gran empresa ExxonMobil. Él nos comenta que frecuentemente tiene una pregunta que es que ¿qué factor causa los cambios repentinos en las propiedades de los aceites? Y es que se nos presentan tanto cambios físicos como químicos e inclusive presencia de metales desgastados. Una de las principales causas por la que esto ocurre es que los técnicos, cuando realizan un análisis de aceites y obtienen un resultado normal, toman este informe y lo guardan directamente, sin tomar un tiempo para observar estas condiciones de normalidad, ya que estas nos pueden permitir obtener información muy útil, ya que nos permiten prevenir fallas a futuro y las razones de estas mismas. La ausencia de un control de condiciones normales puede hacernos omitir posibles fallas prematuras, daños prematuros que a largo plazo podrían llevarnos a una falla catastrófica.
Y es que si se nos presenta un cambio en las propiedades ligero, como el aumento de la viscosidad, esto podría llevarnos a un aumento en la temperatura de nuestro sistema de trabajo o una sobrecarga de aplicación. Otras consecuencias que se pueden observar debido a fallas en las propiedades del aceite podrían ser el desgaste de los metales, los cuales se observarían al realizar un análisis de estos y ver un aumento en la cantidad de cromo que se encuentra en estos. Además, las razones por las que pueden ocurrir estos cambios pueden variar mucho, pero algo tan simple como una falla en el sistema de enfriamiento puede presentarnos estas consecuencias, las cuales llevarían a una falla catastrófica. Las condiciones anormales que se producen debido a esta ausencia de control figuran más que todo en motores diésel, los cuales muestran un aumento en las cantidades de silicio y de hierro, pero que al no alcanzar valores alarmantes no disparan ninguna alarma. Los análisis de aceites hidráulicos también nos permiten revisar si hay aumentos en la cantidad de agua de una bomba, aumentos en la cantidad de cobre de estas bombas, si hay alguna falla en las válvulas, y